En el año 1957, el cine sueco dio lugar a una de las imágenes más poderosas jamás filmadas en la historia del arte cinematográfico. En aquella obra maestra dirigida por Ingmar Bergman, se mostraba a un caballero medieval recién regresado de las cruzadas enfrentándose a una figura misteriosa en una playa desolada bajo cielos oscuros y tormentosos. Esa figura era la muerte, y el juego que jugaban era el ajedrez. Pero este juego no era simplemente una competencia por sobrevivir físicamente, sino por obtener respuestas definitivas. El caballero buscaba saber si Dios existe, si el dolor tiene sentido, si la muerte es realmente el final absoluto. Creía que si lograba retrasar el jaque mate, podría descifrar los grandes enigmas de la existencia humana. Esta escena simboliza profundamente la condición moderna del ser humano. Desde siempre, el hombre ha intentado negociar con la muerte, con el destino, con la realidad misma. Hemos tratado de resolver la vida como si fuera una ecuación matemática, un problema lógico que, una vez resuelto, nos traería paz definitiva. Nos hemos sumergido en libros de autoayuda, cursos de desarrollo personal, sistemas filosóficos, terapias psicológicas, religiones institucionalizadas y técnicas de productividad. Todas estas herramientas prometen ofrecer la fórmula mágica para eliminar la incertidumbre y permitirnos controlar nuestra existencia. Sin embargo, hay algo profundamente trágico en esta búsqueda interminable. Este tema fue abordado hace mucho tiempo por un pensador danés del siglo XIX, Søren Kierkegaard. Para él, la vida no es un problema que deba ser resuelto, sino una realidad que debe ser vivida. Cuanto más intentamos diseccionarla, explicarla o controlarla mediante la razón, más se nos escapa entre los dedos como arena fina. Kierkegaard veía al ser humano como una criatura dividida entre dos dimensiones irreconciliables, la finitud y la infinitud. Somos seres limitados por el tiempo, por la carne, por el espacio, pero al mismo tiempo somos torturados por el deseo de abrazar lo infinito, ya sea en términos de conocimiento, propósito o trascendencia. Esta angustia fundamental nos impulsa a crear sistemas, creencias, estructuras mentales y emocionales que nos den la ilusión de tener el control. Algunos buscan encontrar significado en el hedonismo estético, sumergiéndose en placeres momentáneos. Otros optan por la vida ética, tratando de encontrar estabilidad en el deber, en la moralidad, en las convenciones sociales. Y hay quienes se refugian en la religión, esperando obtener respuestas absolutas que silencien para siempre el abismo de lo desconocido. Kierkegaard analizó todo esto profundamente, mostrando cómo incluso nuestras construcciones más nobles, filosóficas, religiosas, científicas, pueden convertirse en formas sofisticadas de procrastinación existencial. Estamos tan ocupados tratando de entender la vida que olvidamos vivirla. Como el caballero de Bergman, permanecemos sentados a la mesa, moviendo piezas en el tablero, convencidos de que si encontramos la estrategia perfecta, podremos derrotar a la muerte. Pero Kierkegaard advierte que no hay victoria en este juego. El verdadero salto no consiste en ganar la partida, sino en abandonar el tablero. Es elegir vivir a pesar de no saber, aceptar la paradoja, el misterio, el riesgo. Porque, como dijo Kierkegaard, la vida no es un problema que resolver, sino una realidad que experimentar. Y para aquellos que sienten que están atrapados en un juego interminable de ajedrez contra la muerte, quizás haya llegado el momento de soltar las piezas y mirar hacia el mar. Desde el amanecer de la filosofía, se ha celebrado al intelecto humano como la herramienta suprema para conquistar el mundo. Descifrar los misterios de la naturaleza y asegurarle al ser humano un lugar privilegiado en el cosmos. Desde la antigua Grecia hasta la Ilustración, pasando por siglos de ciencia, lógica y crítica racional, se nos ha enseñado a creer que pensar profundamente, analizar meticulosamente y buscar coherencia lógica sería el camino para alcanzar la verdad, y por ende, la libertad y la felicidad. Pero Søren Kierkegaard, escribiendo en la primera mitad del siglo XIX, lanzó una advertencia inquietante contra esta fe casi religiosa en el poder de la inteligencia. Para él, hay algo profundamente trágico en la forma en que usamos la razón para capturar la vida dentro de conceptos, sistemas y categorías.
Observó que el intelecto, que debería servir para liberarnos, a menudo se transforma en una prisión invisible. El intelecto, según Kierkegaard, funciona como una hoja afilada. Puede abrir caminos para comprender el mundo, pero también puede cortarnos profundamente. Cuanto más usamos la razón para examinar cada detalle de la existencia, más nos alejamos del pulso crudo y vital de la experiencia inmediata. Nos convertimos en prisioneros de un laberinto de reflexiones interminables, debatiendo hipótesis, construyendo y deconstruyendo sistemas filosóficos mientras la vida real, con sus sabores, dolores, encuentros y despedidas, pasa ignorada por fuera. Escribió en una de sus frases más famosas que el mayor peligro de todos, perderse uno mismo, puede suceder muy tranquilamente en el mundo como si fuera nada. La tragedia del intelecto es esta: el individuo puede perderse en el ejercicio de querer entender todo sin darse cuenta de que en ese esfuerzo abandona su propia esencia. El caballero del séptimo sello, presentado al inicio, es el retrato vivo de esta tragedia. Él busca respuestas absolutas, quiere saber si Dios existe, si el sufrimiento tiene un propósito, si la muerte es realmente el final. Pero mientras negocia con la muerte, está ausente del presente. Incapaz de mirar a los ojos de las personas que ama o sentir la brisa del mar, su vida se convierte en un tablero de ajedrez de estrategias. Kierkegaard identifica que detrás de este esfuerzo intelectual hay miedo. Miedo al caos, miedo a la vacuidad, miedo a descubrir que no hay respuestas definitivas. El ser humano, dice, es un ser finito torturado por el deseo del infinito. Y esta tensión crea una angustia existencial profunda. Para anestesiar esa angustia, construimos castillos intelectuales, religiones, teorías, filosofías, dogmas. Pero estos castillos, aunque imponentes, son frágiles frente al misterio insalvable de la vida. Existe un peligro sutil, la ilusión de control. Cuando creemos que hemos comprendido la vida, sentimos una falsa sensación de seguridad. Pero en realidad, estamos observando la vida desde fuera, como simples espectadores. Vivimos en el reino de las abstracciones, desconectados de la concreción de la experiencia. La razón, según Kierkegaard, debe ser la sirviente de la vida, no su dueña. Cuando ocupa el trono, transforma la existencia en un problema irresoluble. El filósofo danés no estaba en contra del pensamiento. Lejos está. Él mismo fue un pensador brillante y profundo. Pero advirtió que cuando el intelecto se erige como soberano absoluto, roba la espontaneidad, la pasión y el riesgo necesarios para vivir auténticamente. Denunció lo que llamó el espectador de su propia vida, aquel que vive analizando todo, planificando cada paso, pero que nunca da el paso decisivo sobre el escenario. Y aquí surge el gran giro propuesto por Kierkegaard. Quizás la vida no pueda comprenderse en toda su amplitud. Quizás solo pueda vivirse. Y vivir implica incertidumbre, contradicción, paradoja. Implica sentir temor y aún así avanzar. Pero si no podemos resolver la vida a través de la razón, ¿qué nos queda? ¿Cómo enfrentamos entonces esta angustia que nos devora por dentro? La respuesta de Kierkegaard comienza a surgir cuando nos invita a mirar las formas en que intentamos resolver la vida, representadas en 3 etapas que describió magistralmente: lo estético, lo ético y lo religioso. Si bien estas etapas no son meras categorías abstractas, representan maneras concretas de posicionarse ante la angustia, la libertad y la vacuidad existencial. Cada una representa un intento de escapar del abismo de la incertidumbre, una estrategia para resolver la vida y silenciar la angustia que nos consume por dentro. La primera etapa es la estética. En ella, el individuo vive impulsado por el placer, la novedad y las sensaciones. Es el reino de los impulsos, de la búsqueda incesante de estímulos y experiencias que anestesian el aburrimiento. Para el esteta, el mayor enemigo es la rutina. El sentido de la vida siempre está en el próximo evento, en la próxima conquista romántica, en el siguiente placer. Pero surge un problema fatal: todo se vuelve monótono rápidamente. El placer, por intenso que sea, es efímero.
El esteta, cuando no está riendo o seduciendo, muchas veces se encuentra destrozado por el aburrimiento y la melancolía. Kierkegaard ilustra esta etapa con personajes como Don Juan, quien eternamente busca a la próxima mujer, pero siempre termina vacío por dentro. El esteta huye de la angustia, pero paradójicamente también es su prisionero. Vivir únicamente para el placer termina revelando el vacío existencial con mayor brutalidad. Frustrado por la superficialidad de la vida estética, muchos individuos pasan a la etapa ética. Aquí se busca estabilidad a través del compromiso, del deber y de las normas morales. El individuo empieza a verse como parte de un colectivo y asume responsabilidades. Ya sea en el matrimonio, en el trabajo o en la sociedad, el sentido de la vida se encuentra en el orden, en la coherencia y en la construcción de una identidad sólida. El hombre ético desea ser predecible, confiable, alguien que tenga valores. Pero Kierkegaard muestra que incluso esta etapa, aunque más noble que la estética, sigue siendo una manera sutil de intentar controlar la incertidumbre de la existencia. La moralidad, las convenciones sociales y el sentido del deber pueden convertirse en otro sistema que, aunque más digno, sigue siendo un intento de resolver la vida, evitando el enfrentamiento directo con lo absurdo y con la propia libertad radical. La vida ética ofrece seguridad, pero no necesariamente significado. Entonces aparece la tercera etapa, la religiosa, la más misteriosa y paradójica. Aquí Kierkegaard habla de una existencia que trasciende tanto la búsqueda estética del placer como la rigidez ética de la moral. Es el dominio de la paradoja, de lo absurdo y del salto de fe. No necesariamente un salto hacia una religión institucionalizada, sino un salto existencial donde el individuo acepta que hay dimensiones de la vida que no pueden entenderse, sino vivirse. Kierkegaard usa el ejemplo supremo de Abraham dispuesto a sacrificar a Isaac en obediencia a Dios, violando todas las normas éticas. Llama a esto la suspensión teológica de lo ético. En la etapa religiosa, el individuo reconoce que la razón no puede abarcarlo todo, que vivir implica aceptar contradicciones, que la verdadera fe no es certeza, sino pasión ante lo desconocido. Pero Kierkegaard es claro, la etapa religiosa no es una huida de la angustia, sino un lugar donde ésta se enfrenta con valentía. Es en el salto de fe donde el individuo finalmente deja de intentar resolver la vida como un enigma lógico y decide vivirla con toda su incertidumbre, intensidad y riesgo. Aquí no hay garantías, no hay certezas absolutas, solo el compromiso de vivir apasionadamente a pesar de las paradojas. Y es precisamente en esta etapa religiosa donde Kierkegaard introduce uno de los conceptos más perturbadores y fascinantes de toda la filosofía, la suspensión teológica de lo ético. Este término describe momentos en los que un individuo, movido por un propósito absoluto, se ve compelido a suspender, es decir, poner entre paréntesis, las normas éticas universales. No se trata de ignorar la ética ni de vivir de manera amoral, sino de reconocer que hay experiencias tan profundas, tan radicales, que escapan completamente a los criterios éticos comunes. El ejemplo más famoso y más inquietante es el de Abraham narrado en el Antiguo Testamento. Dios le ordena sacrificar a su hijo Isaac, el hijo de la promesa, el heredero a través del cual Abraham sería el padre de una gran nación. Humanamente, moralmente, éticamente, tal mandato es absurdo, monstruoso. Ninguna moralidad podría justificar matar a un niño inocente. Pero Kierkegaard, en su libro Miedo y Temblor, insiste en que Abraham no es ni un asesino ni un fanático. Es el caballero de la fe. Suspende lo ético no porque desprecie la moralidad, sino porque está obedeciendo una llamada absoluta, algo que no puede traducirse en términos éticos ni ser comprendido por otros hombres. Abraham se encuentra en una posición terrible y solitaria. No puede explicar su acción. Si les dijera a otros, voy a matar a mi hijo porque Dios me lo ordenó, sería visto como loco o criminal. Y efectivamente, si Dios no existiera, Abraham sería solo eso, un monstruo. Pero Kierkegaard escribe, si no hay Dios, entonces Abraham es un asesino. Pero si hay un Dios, Abraham es el mayor ejemplo de fe.
Aquí aparece una de las dimensiones más inquietantes del pensamiento de Kierkegaard: la fe no es una certeza racional. Vive en la paradoja, en la contradicción. Requiere del individuo un coraje extremo. El coraje de actuar sin garantías, de enfrentar el abismo, de arriesgar todo por algo que nadie más puede ver o entender. La fe verdadera, según Kierkegaard, no es barata. Siempre viene acompañada de miedo y temblor. Pero no habla solo de religión o figuras bíblicas. La suspensión teológica de lo ético también es una metáfora para situaciones humanas en las que nos vemos llevados a decisiones para las que no hay reglas preestablecidas. Estos son momentos límite en los que debemos elegir entre seguir nuestro deber ético o obedecer algo que sentimos profundamente como nuestra verdad más íntima. Puede ser abandonar un matrimonio porque uno siente que está traicionando su propia esencia. Puede ser denunciar un régimen opresor, aun sabiendo que se está traicionando la ley vigente. Puede ser elegir un camino artístico contra todas las expectativas familiares y sociales. En cada caso hay sacrificio y soledad, porque nadie puede validar desde fuera si ese salto es legítimo o solo locura. Esta es la diferencia crucial entre el caballero de la fe y el criminal: el primero no busca ventaja personal, no actúa por capricho. Actúa por fidelidad a algo absoluto, aunque no pueda probar ni justificar sus acciones. Por eso Kierkegaard dice que el caballero de la fe vive en una paradoja insoluble. Ama profundamente lo que está dispuesto a sacrificar. Abraham ama a Isaac más que cualquier otra cosa. Y aún así levanta el cuchillo para obedecer a Dios. En ese gesto hay dolor, hay angustia, pero también hay libertad. Una libertad que no puede explicarse, solo vivirse. Ahora bien, si la vida no puede resolverse por la razón, si incluso la ética puede suspenderse en nombre de algo mayor, ¿cómo entonces vivir plenamente sin volverse loco ante tantas incertidumbres? ¿Hay alguna forma de vivir plenamente sin garantías? Aquí es donde entra en juego uno de los conceptos más famosos y más inspiradores de Kierkegaard: el salto de fe. El salto de fe no es una invitación a la irracionalidad pura, ni una huida de la responsabilidad individual. Al contrario, es la expresión más radical de coraje y libertad que un ser humano puede alcanzar. Surge del reconocimiento de que hay límites insalvables para la razón. Llega a un punto donde el intelecto choca contra la pared del misterio. Todas las explicaciones, sistemas, doctrinas y filosofías fallan al intentar dar cuenta de la paradoja que es la vida. Y es precisamente allí, en el límite del entendimiento, donde surge la elección decisiva. O el individuo se refugia en la seguridad ilusoria de certezas fabricadas, o acepta lanzarse hacia lo desconocido, confiando en que hay significado incluso cuando no puede verlo. Para Kierkegaard, la fe no es la negación de la razón, sino su complemento donde ésta ya no puede avanzar. El salto no se da hacia el vacío absoluto, sino hacia una oscuridad donde el individuo aún siente visceralmente que algo trasciende su capacidad de comprensión. Es como alguien atrapado en un incendio que necesita saltar por una ventana. No hay garantías de supervivencia, pero quedarse significa muerte segura. El salto, por tanto, es la apuesta desesperada pero apasionada de que hay tierra al otro lado, aunque no haya prueba de ello. Kierkegaard escribe en Miedo y Temblor: la fe comienza precisamente donde termina el pensamiento. Esta es la dramaturgia del salto. Solo existe porque hay incertidumbre. Si hubiera certeza, no sería fe, sería conocimiento. La fe verdadera solo puede nacer cuando todo a su alrededor parece absurdo. Cuando la lógica grita que no tiene sentido continuar. Pero el salto de fe no es solo religioso en el sentido institucional o doctrinal. Kierkegaard habla de la fe como una postura existencial. Es la decisión de vivir plenamente, incluso sabiendo que la vida es paradójica, frágil e incierta. Es amar profundamente, sabiendo que el amor puede traer dolor. Es comprometerse con una causa, sabiendo que quizás nunca veamos el resultado. Es tener hijos, escribir libros, crear arte, iniciar un negocio, mudarse a una nueva ciudad, incluso sin saber si todo funcionará. La fe, en este sentido,
es el coraje de existir, de participar en la vida en lugar de solo observarla. Kierkegaard decía que muchos viven como si estuvieran viendo una obra de teatro, analizando, juzgando, criticando, pero nunca subiendo al escenario. La fe es entrar en escena, incluso temblando de miedo. Es tomar riesgos. Es estar dispuesto a perderlo todo porque vivir plenamente requiere riesgo. Quizás este sea el punto más bello del pensamiento de Kierkegaard: la fe no elimina la angustia. Camina junto a ella. El caballero de la fe no es alguien sin miedo ni dudas. Es alguien que siente todo esto intensamente y aún así elige vivir. Es alguien que, ante la incertidumbre, dice: aquí estoy. El salto de fe es la negación radical del rol de espectador. Es decidir dejar de jugar ajedrez con la muerte y comenzar a bailar con la vida. Es aceptar vivir la paradoja, abrazar el misterio, lanzarse a la experiencia con toda la fuerza, incluso sabiendo que no hay garantías. Pero si todo esto es cierto, surge inevitablemente una pregunta: ¿realmente vale la pena vivir así? ¿Qué ganamos cuando dejamos de intentar resolver la vida y finalmente empezamos a vivirla? Kierkegaard tiene una respuesta poderosa, provocadora y liberadora: la vida no es un acertijo que una vez resuelto nos otorgue paz definitiva. No hay fórmula mágica, ningún sistema filosófico o religioso capaz de protegernos del caos, la pérdida, la vacuidad o la muerte. Vida, insistía Kierkegaard, no es un problema que resolver. Es una realidad que vivir. Para muchos, esto suena casi como una condena. ¿No sería mucho más cómodo tener respuestas? ¿No sería más seguro tener un manual que nos diga quiénes deberíamos ser, qué deberíamos hacer y cómo asegurar la felicidad? Pero Kierkegaard ofrece algo mucho más valioso que certezas: ofrece libertad. Libertad, sin embargo, es una espada de doble filo. Vivir libremente significa asumir la responsabilidad por nuestras elecciones. Significa abrazar la incertidumbre, sabiendo que nadie puede vivir la vida por nosotros. Es consciente de que no hay garantías, pero aún así seguir adelante. Es soportar el vértigo de la angustia y decidir existir con pasión. El caballero del séptimo sello juega ajedrez con la muerte, creyendo que si puede comprar tiempo, obtendrá respuestas que lo liberarán. Pero desde la visión de Kierkegaard, la única verdadera libertad reside en soltar el tablero. En dejar de negociar con la muerte, con el destino, con el sentido último de las cosas, y en cambio sumergirse en la experiencia pura. Porque es en la vida concreta, en la alegría y el dolor, en la risa y las lágrimas, donde la vida se revela. La sabiduría que Kierkegaard nos enseña no es saber más, sino vivir más. No es tener todas las respuestas, sino soportar las preguntas. No es eliminar la angustia, sino caminar con ella, transformándola en combustible para una existencia más intensa. Y quizás la mayor verdad que nos ofrece es esta: cada uno de nosotros está solo ante el salto. Nadie puede decidir por nosotros. Nadie puede vivir nuestra vida. Pero tampoco estamos completamente perdidos. Hay algo misterioso que nos llama más allá de nuestros miedos. Una voz que nos dice que vale la pena vivir, incluso sin certezas. Al final, Kierkegaard no quiere encerrarnos en otro sistema. Quiere liberarnos para ser individuos verdaderos, completos, capaces de decir sí a la vida en toda su incertidumbre. Nos desafía a dejar de ser espectadores y a convertirnos en participantes apasionados del espectáculo que es la existencia. El narcisismo y su relación con la vida no vivida. Ahora bien, es importante detenernos en un fenómeno contemporáneo que, de manera indirecta, también refleja esta tendencia a no vivir plenamente: el narcisismo. En la cultura actual, el narcisismo ha cobrado una relevancia alarmante. Se expresa en múltiples formas: en la obsesión con la imagen pública, en la búsqueda constante de validación externa, en la falta de empatía genuina, en la necesidad compulsiva de admiración. ¿Pero qué tiene que ver el narcisismo con la idea de no vivir plenamente? Mucho más de lo que parece a simple vista. El narcisismo, en su esencia, es una forma de alienación.
El narcisista vive en una realidad distorsionada, centrada en sí mismo, pero no en una conexión profunda consigo mismo, sino en una imagen idealizada que proyecta al exterior. Está constantemente buscando confirmación externa para mantenerse a flote. Su vida no está centrada en la autenticidad, sino en la percepción que los demás tienen de él. Y esto lo convierte en un espectador de su propia existencia, igual que el caballero de Bergman. El narcisista no vive la vida, la dirige como si fuera una película en la que él es el protagonista. Todo está cuidadosamente calculado, desde sus palabras hasta sus gestos, desde sus fotos hasta sus relaciones. No hay espacio para la vulnerabilidad, para el error, para la improvisación. Y eso lo aleja de la experiencia real de vivir. Porque vivir implica riesgo, implica caer, equivocarse, levantarse, aprender. El narcisista teme caer, porque eso pondría en peligro su imagen. Así que vive en una especie de estado de alerta constante, vigilando su ego, midiendo sus palabras, manipulando situaciones. Kierkegaard nos ayuda a comprender que el narcisismo es una forma extrema de la procrastinación existencial. El narcisista no vive plenamente porque está demasiado ocupado intentando controlar su imagen, su reputación, su percepción social. Al igual que el individuo que se pierde en sistemas filosóficos o en religiones institucionalizadas, el narcisista construye un castillo de vanidad, una estructura que le da una falsa sensación de seguridad. Pero este castillo es frágil, porque depende de factores externos que no puede controlar del todo. Cuando el narcisista pierde su fuente de admiración, cuando el público desaparece, cuando la pantalla se apaga, se enfrenta a un vacío existencial inmenso. No tiene identidad real, solo máscaras. No tiene conexiones profundas, solo relaciones utilitarias. Y en ese momento, emerge la angustia kierkegaardiana, el vértigo de la libertad, el terror de la nada, la conciencia de que ha estado viviendo una vida fingida. Por eso, el mensaje de Kierkegaard es especialmente relevante hoy. Si queremos combatir el narcisismo, debemos aprender a vivir auténticamente. Debemos atrevernos a bajar la guardia, a mostrar nuestras heridas, a aceptar la imperfección, a relacionarnos sin manipular, a existir sin necesidad de aplausos. Debemos dejar de jugar ajedrez con la muerte y empezar a bailar con la vida. Dejar de medir cada palabra, de calcular cada movimiento, de posar para el mundo. Debemos atrevernos a saltar, aunque sea en la oscuridad. Así que, amigo o amiga que me lees, te pregunto, ¿cuál es tu tablero de ajedrez? ¿Qué te está manteniendo atrapado hoy, intentando resolver la vida en lugar de vivirla? ¿Son tus miedos, tus adicciones, tus ambiciones vacías, tus sistemas mentales, tu narcisismo, tu necesidad de control? ¿Te atreves a dejar el tablero y mirar hacia el mar? Si este texto te hizo pensar, te provocó, o te dejó con más preguntas que respuestas, te invito a suscribirte a este canal. No ofrecemos fórmulas listas para usar. Ofrecemos coraje para enfrentar el misterio. Y no olvides seguir viendo el próximo video, porque el viaje para vivir plenamente nunca termina. La vida no es un problema que resolver. Es una realidad que vivir.